Hola a todos, bienvenidos a Gigantes de la Construcción, el podcast número uno de construcción hispanohablante. Yo soy Andrés Torres y hoy tengo el honor de estar acompañado por mi máximo ídolo en la industria de la construcción, mi padre, el arquitecto Andrés Torres Terán. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hijo, por esta ocasión te voy a decir hijo, ingeniero Andrés Torres. Pues muchas gracias. Y aquí, esperando a ver qué preguntas y qué respuestas logramos armar y que le sirvan precisamente a todo tu auditorio. Sí, seguro que habrá, como te decía hace rato, varias anécdotas que nos puedas platicar. Pero antes de hablar específicamente de construcción, me acuerdo haber leído cartas que le mandabas a mi abuela, en la cual le mandabas dinero desde Cuernavaca para pagar la universidad. Platícame un poquito cómo fue esa etapa de tu vida. Bueno, no era Cuernavaca. Fue mi primer trabajo fue con un amigo de mi papá en Oaxaca, en la zona del Istmo. La base de la constructora estaba en Ixtepec, perdón, en Juchitán, Oaxaca, tierra totalmente tehuana. Ahí estuve 4 meses, si no mal recuerdo. Y bueno, en aquel entonces el dinero se enviaba no por transferencias, no había transferencias, no había celulares. Estamos hablando de 1981, probablemente 82, no creo que haya pasado esa fecha. Y el mandar dinero de la razón, por lo que tú quieras, obviamente la cantidad era uno de ellos era giro telegráfico, ¿no? Y bueno, en efecto fue mi primer trabajo en una constructora, insisto, de un amigo, un papá. Este episodio es patrocinado por USG México. En el episodio número 158 de Gigantes de la Construcción, entrevisté a Luis González, director comercial de USG, y descubrí que USG es el fabricante número 1 de tableros de yeso en el mundo. USG es pionero en sistemas ligeros de construcción con su marca USG Tablarrock. Y en pleno 2024 sigue revolucionando la industria de la construcción con su nuevo sistema USG Structostil, con el cual se puede construir una casa en tan solo 15 días, con solo 4 personas y sin utilizar agua en el proceso de instalación. Así que si eres un gigante de la construcción, visita su página web usgstructostil.com.mx, repito, usgstructostil.com.mx, y lleva tus proyectos al siguiente nivel. ¿Y entonces estabas estudiando y trabajando al mismo tiempo o fue un verano? Los veranos trabajaba. Los primeros 2 veranos trabajé. Trabajé primero externo y ya después en la empresa de mi papá, de tu abuelo. Pero sí, en efecto, todos los veranos trabajamos y todos los veranos los hice también, desafortunadamente, después en la universidad también, ¿no? Para reponer algunas materias en la Universidad Iberoamericana. ¿Y te gustaba trabajar y estudiar? ¿Se te complicó? ¿Tú recomiendas estudiar y trabajar al mismo tiempo o cómo te fue con ese proceso? Te da, digo, el trabajar, en mi caso, y creo que en el de muchos, te da una apertura muy diferente a lo que nos enseñan, independientemente de la universidad en la que estudie uno, de gobierno particular. Sí es importante, repito, porque el trato personal de un residente, hablando de un supervisor, con los trabajadores que tiene a su mando, sean albañiles, electricistas, tablarroqueros, no nos lo enseñan en ninguna universidad, independientemente que tengas 10 o 7 calificaciones. Entonces sí es importante, aunque en una ocasión un ingeniero me comentó, y tenía toda la razón, dice, ¿para qué apresurar algo si el resto de tu vida vas a hacer lo mismo? O sea, ¿para qué trabajar antes de salir egresado a los 23, 24, depende la persona? Si de todas maneras los próximos 40 años vas a estar trabajando, ¿qué gana uno relativamente con trabajar? Yo creo que eso es, yo no recomiendo ni que sí se trabaje antes ni que no se trabaje, simplemente que se goce su época de estudiante, y si gozando la época de estudiante también lo gozas trabajando, pues qué mejor, ¿no? Yo creo que es más bien que te nazca. ¿Tú gozaste la carrera de arquitectura? Yo la supergocé la carrera. O sea, de repente, experiencias que te da el trabajo, sin decir que sepas más que un maestro,
cosas que no te enseñan en la universidad, pues eso te llena de gusto. El rebatir algo porque tú ya lo hiciste. No te lo platicaron ni lo leíste, porque tú lo hiciste. Eso te da mucha... No hablo de ventaja, porque a lo mejor los 3 veranos que yo trabajé o que después trabajé, incluyendo llevando a la universidad, no me dio más ventaja que mis compañeros, ¿no? O que el general. Yo creo que son satisfacciones personales. Hay gente que trabajaba desde la preparatoria y no es precisamente por tener una gran necesidad económica, sino te llena también esa otra parte, insisto, aprender algo que no está escrito en libros y que te enseña la gente. El tratar a un albañil y preguntar muchas cosas, insisto, que no nos enseñan o que no vienen en libros, te llena hasta de satisfacción. Y eso te enseña relaciones humanas, ¿eh? Las relaciones humanas son a todo nivel, no nada más con el director de la empresa o el director funcionario público o privado, sino también por ahí, dice mi hermano, un dicho que tenía que estar bien con Dios, pero también con los angelitos. Creo que vale mucho la pena el trato. Si trabajas o no trabajas es decisión de cada uno. Pero a mí me ayudó mucho. Y ahorita que hablabas de haber trabajado con mi abuelo, que trabajó también en el ENICA y que fue, creo yo, un gran emprendedor. Creo que fue el emprendedor de la familia. ¿Qué es lo que más recuerdas de él o qué es lo que más aprendiste de mi abuelo Arturo? Yo creo que la intuición, en aquel entonces, y digo en aquel entonces, estoy hablando, tu abuelo, después de trabajar 16 años en el grupo ICA, en especial en industria del hierro, salió a formar su empresa que era única y exclusivamente dedicada a estructuras metálicas de todo tipo, pero al final de cuentas metálica. No había fax, en la época de él no había fax, no había computadoras, obviamente. Entonces, creo que la intuición que se le va creando a la gente, y hablo a la gente en general, lo mismo podría decir yo de abogados. Hoy en día te metes a una computadora y le pones artículo 14 de tal ley y te aparece. En aquel entonces que no había computadoras, había que buscar no sé cuántos tomos hablando de leyes para encontrar o recordar qué probable artículo. Entonces, yo creo que en general, y la industria de construcción no es externa, la intuición se tenía o se generaba de una manera diferente a como se hace hoy. Antes tenías que tener, insisto, no es que sean mejores los de antes que los de hoy, simplemente las maneras son diferentes. Entonces, creo yo que en general los ingenieros, las constructoras de aquel entonces, tenían que basar mucho su expertise, no nada más en lo que sabían como personas o como empresas, sino también insisto y repito esa palabra que se llama intuición. ¿Cómo o algún ejemplo específico en el que tú hayas visto que mi abuelo tenía mucha intuición? No sé, o sea, estás participando en un concurso público en el cual conoces los nombres de las empresas y que a lo mejor sabes la carencia o ventaja que pudiera tener tus competidores y eso lo tengas a tu favor. Y no voy a decir suerte, porque la suerte hay que buscarla, no te caes sola, hay que buscarla. Eso se llama intuición. Hoy en día puedes googlear, le pones una empresa y sabes hasta quién es el dueño y dónde nació y qué día nació. En aquel entonces no era precisamente saber ni quién era el dueño, ni cuándo había nacido, ni propiamente, sino esa parte, Andrés, que no es tangible, no se lee en un libro. Muchas veces se nace, hay gente que tiene más intuición. No quiero decir el melate, eso no, esa palabra no está mal dicha. O sea, hay que tener la intuición, yo creo que la vas generando a lo largo de tu vida. No se puede hablar de que tengo buena intuición o me late algo a los 8 años. Yo creo que después de una experiencia, después de una serie de eventos, es cuando puedes quizás decir parte de la intuición me ha ayudado en el éxito, ¿no? Ya entiendo. Sí, creo que conocer bien a tus competidores es algo muy, muy importante. Y cambiando un poco el enfoque, ¿cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué?
Yo creo que son todos. Yo creo que como va uno creciendo en lo personal y como empresa, hay diferentes proyectos que te van llenando en lo personal. El primer concurso que ganamos a nivel para el suministro de la estructura de CAPSE, que en aquel entonces era la única que a nivel nacional suministraba, fabricaba y construía todas las escuelas de jardín de niños, primarias, secundarias y medias superiores, pues fue muy gratificante para nosotros. En aquel entonces, ser responsable y tener en tus manos el que si las escuelas de estructura metálica, hago la aclaración, salieran en tiempo, pues era muy importante. Éramos parte clave de ese gran engranaje. Ya si se hacía la estructura y después no llegaban los pizarrones, es sobre otro asunto, no nos correspondía. Entonces, ese fue uno de los primeros, si no es que el primer concurso público que ganamos. Entonces nos llenó y lo cacaraqueamos durante muchos años, hasta el día de hoy. Pero sobre la historia, pues han pasado otras después de en lo personal, la empresa en la que hoy soy director general pues va a cumplir 33 años, pero todavía tengo 7, 8 años hacia atrás de las empresas que era de tu abuelo, Arturo Torres Cuevas. Centro Nacional de las Artes fue muy interesante. Fue una obra que la hicimos muchos jóvenes, y cuando digo jóvenes, yo en aquel entonces tenía 30 años, los directivos de obras públicas eran inclusive un poco más jóvenes que yo en aquel entonces, y los responsables de las empresas, no fuimos los únicos, que estaban en la construcción de esa gran obra que fue Centro Nacional, pues eran tan jóvenes como nosotros. Entonces eso te va dando gusto, el hecho de que una obra tan grande, tan importante, que la visitó muchas veces el presidente Carlos Salinas, que se inauguró en forma, que ahí se hicieron cenas con la parte en especial, la que nos tocó a nosotros, te va llenando, te va llenando vamos a decir, un ego de repente personal. Con ASA, cuando hicimos el edificio del CENEAM, rompimos el récord de suministro de concreto en una sola obra, no porque sea más grande que en aquel entonces estaban haciendo el metro, pero con la cimentación. Se rompió el récord con la cosa en una sola noche, la cantidad de metros cúbicos colados y bombeados. Entonces, cada obra te va dando en especial a lo largo, y no es de que sea mejor la última o la más reciente. La primera fue las bases para lo que hoy es DIMSA, para lo que hoy son todas las obras. Las obras no son porque sea la más grande o porque se rompa un récord, es la que te va llenando más, la que te deja experiencias buenas más que malas, ¿no? Esas son, yo creo que la mejor experiencia de todas estas obras es la que te deja un buen sabor de boca, que se cumplió, que tú hiciste lo necesario para cumplirlo, lejos de que si hayas o no ganado dinero, mucho, poco, nada, o viceversa, ¿no? Tiene muchos matices. Yo creo que todas las obras son buenas y unas te van marcando. Me encantaría platicar en específico de los 3 proyectos que comentaste, pero creo que el común denominador de los 3, y también creo yo que el ADN de DIMSA, es el tema de infraestructura pública. ¿Qué es lo que a ti te gusta de este tipo de proyectos? ¿Por qué DIMSA se ha especializado tanto en proyectos para el gobierno? Pues hay que ser muy ordenado, La ley de obra pública es muy amplia, tiene muchos artículos, es muy clara, es muy justa para la dependencia y es muy justa para el constructor. Para dar un paso tienes que poner en la bitácora 10 notas y te tienen que dar 10 planos para dar un paso, y para dar el segundo paso te tienen que dar otro tanto de notas, de bitácoras, de autorizaciones, que eso te va haciendo, y no es que te vaya haciendo, yo creo que debes de ser de una formación ordenada, y no digo cuadrado, sino ordenado, en el cual le estés dando seguimiento a todo ese orden que es el que maneja la ley de obra pública, a diferencia, y no digo que sea desorden, para que no se tome a mal, en la obra privada. La obra privada es un poco más light en muchas cosas,
Está en eso que lo único que rige en obra privada pues, es un contrato, no hay una ley que respalde en bien o en mal ese contrato. Entonces, los procedimientos de hacer una obra, independientemente del monto o del tamaño que pudiera ser, son muy diferentes. Un hospital de obra pública probablemente sea un poco más tardado que un hospital de obra privada, porque los procedimientos que marca la ley son muy diferentes en tiempo y en forma. Que el resultado final es la misma calidad de un quirófano público que uno privado o una sala de emergencias y demás, eso no está en discusión. Los dos van a tener la misma calidad. Los tiempos y las formas son las que son diferentes. ¿Cuál es mejor? Pues depende depende de en qué esté la balanza, qué es lo que quieras ver. Pero en general, yo creo que DIMSA, en efecto, hemos optado por concurso de obra pública y mucho tiene que ver, no tanto mi forma de ser, porque DIMSA no es Andrés Torres Terán, somos un grupo de gente que hemos ido evolucionando esa gente a lo largo, insisto, ya más de 30 años, pero alguien tiene que hacer la obra pública de este país de todas maneras, ¿no? Que es tediosa en ocasiones, sí. Hay constructoras, hay empresas, hay gente que simplemente le da la vuelta y nada más. Nosotros no somos no somos promotores de la obra pública, pero nos sentimos a gustos con los contratos. Y bueno, cada proyecto tiene sus desafíos. ¿Cuál ha sido el proyecto en el que enfrentaste las dificultades más inesperadas y cómo lograste superarlas? Pues uno de ellos fue Centro Nacional de las Artes, en donde el proyecto iba más atrás de las expectativas del tiempo de entrega. Teníamos tiempo de entrega que era 30 de noviembre del 94, poquito antes, 3 días antes. ¿Por qué? Porque era la cena que había ofrecido el presidente Salinas ya con todos los invitados a la toma de posesión del entonces presidente electo Ernesto Zedillo. Y teníamos toda la facilidad, pero lo que no había de facilidad pues era el proyecto. Hay cosas, como decía un arquitecto que conozco, el concreto no fragua por decreto. Hay que hacer cálculos, hay que hacer diseños completos, ¿no? No podemos ir cambiando día a día las cosas, porque eso, aparte de todo, encarece el costo, que es algo que sucede muy a menudo en las obras, y no quiero decir nomás las públicas. Yo creo que las que no están bien coordinadas en el proyecto tienen un final no malo, en el sentido ni de calidad, sí quizás de tiempo y probablemente en el costo. Pero yo creo que ese es el detalle. Un buen proyecto es mejor rayar 10 veces un plano que rayar 10 veces un cheque. Lo que no se hace bien en el proyecto simplemente cuesta más dinero. Porque aparte, DIMSA fue la empresa que más obra ejecutó en el Centro Nacional de las Artes. Como importe, sí. Fuimos la empresa que más importe hizo. En aquel entonces no eran obras completas. Les gustaba al ingeniero Francisco de Pablo, que era el director general de Obras Públicas en el entonces, le gustaba hacer muchos contratos, no poner, como se dicen, los huevos en una sola canasta, a diferencia de otras dependencias que hubieran dado las obras por edificio completas y no por especialidades. Al final de cuentas fuimos los que más obra como empresa única hizo en Centro Nacional de las Artes. Entonces, nos gustó mucho, se cumplió con el cometido. El presidente quedó muy, muy contento. Digo, aunque ya fue su última obra que inauguró, precisamente el 30 de noviembre, un día antes de partir. Y todos quedamos muy a gusto. Yo creo que todos. Y también entiendo que fue un desafío en ese proyecto la estructura metálica de la Escuela Nacional de Arte, si no me equivoco, que es una estructura rolada. Sí, es una estructura rolada. En aquel entonces en México, la única manera de rolar un tubo de ese diámetro, que si no mal recuerdo andaba en el orden de 80 centímetros, un espesor quizás de pulgada, la única manera de empresas que había que lo rolaran, nosotros no teníamos el equipo, era en caliente. Y lo pedían en frío por cuestiones de diseño. Se tuvo que mandar. En México se hizo la ingeniería, lo hicimos nosotros en nuestra planta de Iztapaluca, toda la ingeniería,
y contratamos una empresa en Houston, que fue la que nos hizo el rolado, insisto, porque lo pedían en aquel entonces en frío. De esa manera afectas menos la composición química de la estructura, y nos trajimos, hasta donde recuerdo, 26 trailers de Houston para Centro Nacional, y se montó con una exactitud que fue gracias a la muy buena ingeniería que se hizo en México y de la muy buena calidad también del rolado, de la fabricación, por decirlo así, del rolado del tubo. Pues el tubo no, el tubo lo compramos nosotros. Pero sí, fue también una de tantas retos que se han tenido. Yo creo que todas las obras tienen su reto. Unas en tiempo, otras en forma. Hicimos una obra pequeña en monto, pero con una presión fuertísima, que fue remodelar 5 quirófanos para el hospital Tacuba, para el ISSSTE, en un tiempo récord. Y sin embargo, si comparamos costos de esa obra con otras, realmente un porcentaje muy bajo, pero en donde la atención de uno pues está metida. Yo creo que la dirección general y el director de obras y demás, más que atender a los clientes por porcentaje de obra, se atienden no por porcentaje, por sentimiento de importancia. No puedo yo decir que a una obra de 10 millones le pongo el 90% de atención y a una que vale 1 millón le pongo el 10%. No es así. Realmente, cuando uno es constructor y tienes el alma de constructor, ves igual la de 10 que la de 1, en el entendido pues que en un quirófano pues van a operar a la persona que tú quieras, y el costo de una subestación a lo mejor era mayor que el de esos quirófanos, ¿no? Porque aparte, digo, yo estuve ahí en ese proyecto de los quirófanos, y pues ahí el tema es, como bien comentas, un tema de vida o muerte, ¿no? O sea, estás hablando de que el hospital no podía operar en el tiempo en el que estuviéramos ejecutando el proyecto. Entonces, el tener que estar mandando pacientes a otros hospitales, todo ese tema logístico, pues era de mucha presión para la constructora que tenía que terminar el proyecto en tiempo y forma, ¿no? Así es. Obviamente hemos participado en muchos aeropuertos, en especial en los edificios terminales. Y bueno, si hay una molestia por parte del pasajero, nada de vida o muerte si terminas 1, 2 o 3 días después, o 4 o 5. Pero hablando de un hospital en general, en los que hemos estado, que ya han sido varios, juegas con otro tipo de sensibilidad. Ya no es el dinero, ya no es no es el que quiero quedar bien. Debo de cumplir mi contrato para no afectar a un tercero, que en este caso sí es de vida o muerte, que es un hospital, ¿no? Repito, el no terminar una escuela, sí afectas a muchas familias, porque los niños no pueden llegar a la escuela y entonces les generas a los papás un problema de que ahora con quién los dejo, no hay guarderías, en fin, hay cosas, pero los hospitales en especial, y cualquiera de las partes de un hospital que intervienen, pues todas son de vida o muerte, ¿no? Incluyendo el elevador o la subestación. No porque sea diferente a la subestación de un aeropuerto o a la subestación de una escuela, o de un centro comercial, pero yo creo que el juego de una vida humana es diferente. Y por otro lado, en tu carrera, ¿hay algún proyecto en el que realmente te hayas divertido? Divertido. Yo, como formación de arquitecto, y reconozco que nunca he sido diseñador. Lo único que he diseñado son 2 casas, las mías, las en donde he vivido. Pero soy muy buen crítico de proyectos. Entonces, a mí me gusta, y cuando digo criticar es en buen plan, es externar quizás el lado de arquitecto, de diseño de arquitecto, que no lo soy, pero ya con mi práctica de lo que es el después de, creo que vale mucho la pena, y en ocasiones me hacen caso y eso me da mucho gusto, me divierte, hablando de diversión. Yo creo que una obra no es divertida o no divertida, yo creo que una obra es la que te llena como constructor, lejos de que te divierta o no te divierta. Pero sí me gusta esa parte de la crítica sana, ¿eh? No nada más el criticar,
Si cuando hicimos la remodelación de la Terminal 1, los cristales los pusimos de color rojo, los del área de Mexicana, que todavía existía, o la parte de documentación de la F1, F2 y F3 se pintaron de 4 colores los tubos, pues yo di mi punto de vista y nada más, no critico, eso es todo. Y bueno, a la larga las cosas van asentándose cuando lo ves como usuario y cuando lo ves como proyectista. Yo creo que los proyectistas de obra pública deberían de meterse, y cuando digo deberían, es un consejo en general, verlo como usuario, no tanto como proyectista. Como proyectista puedes tener toda la manga ancha para diseñar lo que tú quieras, pero hay que meterse también en los zapatos del usuario, ¿no? En todos los proyectos, no nada más en los de obra pública. Los de obra pública lo digo porque es dinero público. En la obra privada, el privado puede hacer con lo que quiera, entre paréntesis, con su dinero. Pero decir divertir, te llenan de gusto las obras. Cuando hicimos el hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional en la T1, el claro, es un claro bastante grande, inclusive creo que un poco más grande que el del hangar presidencial, de 102 metros libres, de columna a columna, libres. Pues cuando se hace el montaje y demás, te llena de satisfacción una parte cumplida, que finalmente era una trave, la trave principal de porte, por el tipo de diseño estructural. Yo creo que todas las obras tienen su parte divertida, agradable, de gozo, de experiencia, y la suma de todo eso pues va haciendo que digas un año más, una experiencia más, una diversión más, si se puede tomar de esa forma, consejos. Realmente cada obra es un poco y un mucho diferente, ¿no? Depende desde el punto de vista que lo quieras ver. Y entonces, si te divierte mucho este tema de los proyectos, cuando has ejecutado proyectos integrales como en Guasave o como la separación estructural de la T2, ¿te has divertido en esos proyectos en el que te contrataron proyecto y construcción? Sí, se me hace un poco diferente porque es muy fácil criticar hacer. O sea, cuando digo yo criticar es recomendar. Es muy fácil decir yo lo haría así cuando nunca lo has hecho. Cuando nos contratan alguno que otro, que han sido escasos los proyectos de obra pública a precio alzado, con proyecto, porque la ley te marca 3 tipos de contratos. Contrato a precio unitario, donde tú no haces el proyecto. Contrato mixto, donde haces una parte del proyecto y una parte a precio unitario. Y el proyecto a precio alzado, donde tú eres responsable del proyecto al 100% y del costo. En el caso de estas obras, pues hay que ponerse realmente, cuando haces el proyecto con experiencia, dejarle al cliente algo que le va a ser útil, que le va a funcionar, y que sobre todo el mantenimiento futuro, toda la instalación necesita mantenimiento, la que sea particular o no particular, sea una escuela, sea lo que sea, necesita un mantenimiento. Hay que pensar como proyectistas en qué va a pasar con esa obra dentro de 5 años, dentro de 7 o dentro de 10. Que luego se nos olvida un poco a los proyectistas esa parte. ¿Qué va a ser del edificio que diseñé hoy? Caro o barato, es lo de menos, o regular. ¿Qué va a ser dentro de 5 y qué va a ser dentro de 10? O cuánto dinero se va a utilizar, que yo creo que sería un punto muy bueno de los que solicitan los proyectos, que dentro del proyecto viniera un plan de mantenimiento, cuando menos económico. Y bueno, también has trabajado en proyectos de gran calado. ¿Cuál ha sido el proyecto de mayor envergadura en el que has participado hasta ahora? Ha habido proyectos muy importantes. Hemos sido parte de una presa, la presa La Yesca, en la administración de Fox, 2000-2006, que se terminó únicamente una turbina. Nosotros no participamos en la presa, y me refiero a la presa en la Cortina. Estuvimos en la parte del campamento con un contrato directo con Comisión Federal de Electricidad. Pues son proyectos enormes, ni siquiera se acabó en un sexenio, se vino a terminar en el 3er año ya oficialmente de Calderón. O sea, una presa fueron 9 años de ejecución. Nosotros únicamente duramos hasta la parte nos empezamos a la mitad de la administración y cerramos con la salida de Fox.
te llena de gozo el participar en un proyecto tan grande, independientemente que nosotros éramos el 2%. Había 2 contratos. La Cortina, un consorcio internacional de empresas mexicanas, y el campamento. Esos eran los 2 contratos que había en la presa. Entonces, te llena de gozo, de satisfacción, de responsabilidad, porque nosotros teníamos que terminar independientemente que éramos el 0.5% como importe de obra, en el entendido que si nosotros no acabábamos, de todas maneras la gente que iba a operar la presa, porque ese campamento, que no era un campamento, así fue el nombre del contrato, pero finalmente eran el lugar donde iban a comer y a vivir todos los responsables de Comisión Federal de Electricidad para hacer funcionar la presa. Entonces, no era un campamento, era una instalación permanente que al día de hoy está y al día de hoy funciona. Es donde dormían, comían, se divertían. Digo, tenía 3 restaurantes de diferentes niveles. Su área del sindicato de Comisión Federal, el área de enfermería, que no fue una enfermería para la construcción, es una enfermería, insisto, esa presa estaba planeada que se moviera con 300 personas de Comisión Federal una vez terminada. Entonces, sin ese 0.5% o menos que valía nuestro contrato, no funcionaba el 99.5% del contrato que traía el consorcio enorme. Entonces, ese tipo de satisfacciones te dan en donde, repito, el monto del contrato o la participación dentro de ese monto de contrato es importante y eso es lo que te va llenando de júbilo y hace que seas constructor, te va haciendo el carácter y eso no se te va más que forjando a través de los años y la responsabilidad. Y ese proyecto era un proyecto que requería mucha planeación por la ubicación de la obra, ¿no? Estás en medio de la sierra, si se te olvida un tornillo, pues no puedes agarrar el coche e irte a la ferretería de la esquina, ¿no? O sea, vaya, necesitabas mucha planeación y mucha organización en un proyecto como ese. Así es, realmente te van quedando experiencias de... Las visitas de obra son muy importantes, totalmente importantes en cualquier proyecto, grande o chico. Una visita de obra no bien realizada te puede generar costos económicos a la hora de la realización de la obra. Ahí recuerdo teníamos un río que atravesaba, que digo, si nosotros no podíamos pasar, tampoco podían pasar ni la ICA, ni la Peninsular, ni los rusos que traían las ¿cómo se llama? Las turbinas, ni los de Samsung que traían, no me acuerdo qué parte del equipo, no podían pasar los de Siemens que traían toda la parte eléctrica, porque subía el río y espérate a que, porque faltaba un puente que ni traíamos nosotros, ni traían los de la Cortina. Se le retrasó allá a Comisión Federal las planeaciones, los tiempos y demás. Entonces, sí es bien importante la planeación de una obra, aunque sea grande o chica, la planeación en las visitas y tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Y así como esa, todas las demás. Pensar que las visitas de obra son un requisito que marca la ley en obra pública o en la actividad privada van mucho más allá del simple hecho de pararse y llenar y firmar una minuta de asistencia, ¿no? No es una asistencia de clase. Es cómo puedes organizar en mejor forma el tiempo y el costo. Y sí, en efecto, todas son diferentes, todas las obras son diferentes. Hacer una torre de transmisión, nosotros, uno de los primeros contratos que tuvimos con torres fue el sistema de telefonía celular con Teleindustria Ericsson, ellos nos contrataron, teníamos prácticamente el 90% del país con Teleindustria Ericsson, que a su vez era la que le suministraba a Telmex, que en aquel entonces todavía era gobierno, y los lugares eran puntas de cerros, en donde había que plantar las torres. Fue un proyecto que nos dejó muchas satisfacciones, igual que todos, dijo. La verdad es que trabajar al mismo tiempo en 10 ciudades en este país, estar en Tijuana, estar en Cancún, estar en Reynosa, estar en Mexicali, sobre todo la frontera norte, que fue la que se atacó al mismo tiempo, estar en el Estado de México, estar en el Estado de Guerrero, en la Ciudad de México, realmente una organización muy interesante, muy interesante. Salimos
terminamos antes que la competencia, y digo la competencia de la industria Ericsson era Usacell, era Norcell, eran estas empresas que ya, por cierto, creo que desaparecieron casi todas, que fueron concesiones de telefonía celular. Entonces tuvimos la gran satisfacción de haber cumplido. Para eso nos contrató a nosotros Teleindustria Ericsson y para eso contrató Telmex a Teleindustria Ericsson, en terminar un proyecto en tiempo y forma y que hayamos terminado antes que la competencia, porque fue una carrera prácticamente la que se dio para poder salir al mercado y vender las primeras líneas telefónicas de telefonía celular, en aquellos famosos tabiques que había, por ahí de 1992, 93 quizás, cuando mucho, si no es que antes. También es una especialidad, así como la obra pública, las obras foráneas, ¿no? Andar de pata de perro, como dicen por ahí. ¿Cuáles han sido tus mayores aprendizajes en estos proyectos? Como dices, que podemos estar ahorita, literal, tenemos actualmente en DINSA gente en Mexicali y gente en Bacalar, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esa organización? Yo creo que la organización, al final de cuentas, dependemos, las empresas, y una vez alguien me dijo, el valor humano de una empresa es eso, el valor humano, es lo que hace notar. El equipo, podrás tener todo el equipo que quieras de tecnología, tanto en tu oficina como la necesaria para hacer una obra, grúas, trascabos, motoconformadoras, lo que quieras. Eso lo compras. Los ingenieros no se compran, o sea, es difícil ponerse en los zapatos de un ingeniero de la especialidad que sea y que le digas te vas a Mexicali o te vas a Cancún durante una obra que dure un año y vas a regresar cada 3 meses a ver a tu familia, y si tienes hijos, pues velos. Hoy en día los ves por Zoom, los oyes por Zoom, los ves y los oyes. Hace muchos años no, entonces vete y háblales por teléfono y nada más, ni siquiera los veías. Entonces, no todo mundo está acostumbrado, no voy a decir diseñado, no todo mundo está acostumbrado para ese tipo de rol. Así como hay personas pues, que no pueden, no quieren, no deben, y eso ya lo dejo muy a criterio de cada uno, pues estar fuera de su familia por X tiempo es muy respetable. Entonces, nos hace difícil, y no, cuando digo difícil, pues diferente el andar embonando con este personal que tenga esa capacidad de ponerse la camiseta de la empresa y de irse el tiempo que sea necesario. Ya no voy a hablar de tiempo, pero sí es necesario para que un proyecto salga, ¿no? No es fácil. Entonces, no voy a decir que sea una gran especialidad de la empresa, porque al final de cuentas esa fuerza la tenemos de nuestro equipo de ingenieros, arquitectos y en general, ¿no? Licenciados, toda la parte de recursos humanos y demás que llega a estar en obra, pues no tienen que ser ingenieros o arquitectos. Y bueno, nadie está exento de errores. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción y qué aprendiste de él o de ellos? Yo creo que el mayor error, más que económico, es cuando no llegamos a hacer clic con el cliente. O sea, cuando no llegas, los dos queremos terminar una obra, pero no nos entendemos en el cómo. Yo como constructora tengo los recursos para hacerlo, el cliente tiene los recursos económicos para hacerlo, pero por alguna situación no nos entendemos y el fracaso de la obra, que no nada más es para el constructor, también es para el ejecutor como dueño, sea público, sea privado. Hemos tenido algunos desaciertos en algunas ocasiones, pero yo siento que es por esa falta de, no sé si decir comunicación o entendimiento entre las cabezas de las empresas. Ya no hablo de los mandos medios. Yo creo que ese error, dice por ahí un dicho que para que haya amor tiene que haber dos. Cuando yo creo que una obra acaba mal en tiempo, o cuando acaba mal que hay una separación, dirías tú, yo creo que no es culpa de uno, yo creo que es culpa de dos por esa parte, sea pública o sea privada esa obra. Y creo que esos son los fracasos en donde te llevas teniendo todos los recursos yo, DIMSA, y teniendo todos los recursos el cliente, ¿por qué no fuimos capaces de terminar algo, no?
que afortunadamente en tantos años yo contaría ni siquiera más de 3, ni siquiera más de 3, en más de 33 años que va a cumplir DIMSA, más anterior a la empresa de Arturo Torres Cuevas, ¿no? Afortunadamente. Ese sería la experiencia de las obras desafortunadas, y no hablo de las de ganar o perder dinero. Esas son las más graves y son las que no quisieras tener a futuro, en donde los recursos se dan para todo, pero no somos capaces de entendernos en la palabra, en la comunicación. Eso es lo más grave. ¿Y cuál es un ejemplo o que nos puedas platicar de algún conflicto en el cual justamente esa buena comunicación con un cliente haya generado que un conflicto no haya afectado un proyecto, ¿no? Porque como bien decías, al final del día, cuando contratan a DIMS o cuando se contrata a una empresa constructora, el objetivo es terminar una obra, ¿no? Eh, ¿Qué casos donde había algo complicado en la relación contractual? Porque como bien dices, todos los proyectos tienen alguna complicación. Esa buena comunicación con el cliente logró que el proyecto saliera adecuadamente. Yo creo que no tengo el récord de cuántos contratos ha realizado DIMSA, pero puedo decir que los no asertivos, y digo 3 porque no son más de 3, en estos años yo creo que no llega a ser ni el 1%. Entonces, más bien yo diría que todos han sido un éxito. Más bien diría en qué responde el éxito, y es en la comunicación y en lo justo y en lo que nos cumplamos los dos. Si yo me comprometo a terminar X porcentaje de obra en tal tiempo y el cliente se compromete a pagar en X tiempo, creo que al final de cuentas todo va a salir bien. Si los compromisos se cumplen a cabalidad, como es, hay una ley, hay un contrato, en efecto, y la ley tiene muchos artículos, pero yo creo que la palabra y los compromisos deberían de seguir valiendo y siguen valiendo, porque si nos fuéramos a lo que dice un contrato en los artículos o en las cláusulas, pues más difícil lo haríamos las cosas. Pero el éxito lo hemos tenido en el 99% de las obras, el 100% con muchos clientes. Entonces, yo diría que más bien habría que ponerle más atención a esa comunicación. Y cuando digo esa comunicación, el cumplimiento de ambas partes. Me gusta. Y mirando hacia el futuro, ¿qué proyectos pueden ser personales o profesionales te emociona más en los próximos 12 meses? Digo, me emocionan todos los proyectos que sean de obra. Y lo que me emociona es precisamente que DIMSA empiece a caminar más sin la presencia de Andrés Torres Terán. Eso es lo que más me llama la atención, no en los próximos 12 meses, en los próximos años, que me acuerdo que mi papá decía que no hay que ser director de orquesta. Sabemos que un director de orquesta, sin un director en teoría no funciona la orquesta. Que yo creo que si lo quitamos y alguien les dice arranquen, yo creo que va a salir la música. Eso es lo que me emociona. Más que decir quiero una obra de X cantidad de pesos, millones, o la quiero cerca, o la quiero lejos, o la quiero con tal cliente, me emociona más esa parte, seguir institucionalizándonos, como hasta el día de hoy exitosamente lo estás llevando, Andrés. Eso es lo que me emociona en los próximos 12 meses. Más que ponerle nombre y apellido a algún tipo de obra, el que sea. Otros estamos con el tren, que para mí ha sido una satisfacción, el Tren Maya. Digo, y si el día de mañana me dijeras un puente atirantado de estructura metálica, me encantaría, pero de la parte de la mano va esa parte. O sea, ¿está en tu bucket list un puente atirantado? ¿Es algo que te gustaría? Me llama la atención. Entiendo el tema de la estructura metálica, que estaría interesante platicar de eso, que bueno, como ya decías, mi abuelo dejó creo que mucha infraestructura, tenemos una planta en Ixtapaluca, etcétera. Pero ¿te llama la atención el tema de los puentes? Los puentes son interesantes. Claro que sí me llama la atención. Me llama la atención
lo que no conozco, más que lo que no he hecho, lo que no conozco. Un puente atirantado puede ser de 50 metros de claro, puede ser de 200, puede ser de un carril de ancho o de 6 carriles. O sea, no hablo de lo que pueda costar un proyecto, sino más bien la parte técnica, la parte de cómo realizas el montaje de un puente independientemente de las toneladas que pudieran ser. Atinándole y no atinándole, decidiendo por el proceso de montaje, sean 3,000 toneladas o sean 30,000 toneladas, ya estás del otro lado. El chiste es encontrar el procedimiento para eso. Y eso es lo que me llama la atención, hablando de un puente de estructura metálica atirantado, ¿no? ¿Cuál es el montaje más complicado que has hecho? Pues te diré que todos tienen su grado de complejidad, Andrés. Montar una torre de 42 metros en la punta de un cerro a las afueras de Tijuana, pues no es nada fácil el que puedas montarlo con una grúa, que lo hicimos, nos tardamos mucho en subir la grúa, pero lo hicimos. A diferencia de esta trave que comentaba del hangar de la Secretaría en la T2, en donde con 2 grúas de 100 toneladas lo montamos. Los dos te llenan de satisfacción cuando pones la última pieza, en este caso cuando terminamos la parte del montaje, que nos llevó un día, pero estás en una ciudad en donde tienes mucha manera de meter el equipo. Entonces son datos diferentes los que pudiera decir en tantos años. Todas las obras, repito, tienen una manera diferente y te vas acordando de muchos detalles que en su momento, insisto, fueron muy importantes en lo personal y para DIMSA, ¿no? Y bueno, llevo 46 minutos haciéndote preguntas. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Pues sí, vamos, la pregunta obligada es, pues tú ya cuándo agarras al 100 la batuta de esta empresa. La transición entre tu abuelo y un servidor fue de una manera no tan institucional, fue más a su tiempo, más a su forma de ser, más que a su tiempo, a su forma de ser. En donde me dijo, pues yo me hago a un lado un día y ya eres tú el que está al frente del negocio en el buen sentido. En nuestro caso, no está siendo así, hijo, pero pues esa es la pregunta. Pues mira, yo creo que hemos dado pasos interesantes. Eh, el año pasado, no sé si lo he platicado aquí en el podcast, bueno, a fines del año pasado y a principios de este año tuvimos una consultoría organizacional en la cual creo que nos sirvió para definir muchas cosas de los puestos directivos, puestos gerenciales de la organización. Creo yo que hoy tenemos también un equipo directivo con experiencia. Gerardo Alcántara ya estuvo aquí en el podcast, así fue como lo conocí cuando estaba trabajando para una fibra. Y ahora, que bueno, él es nuestro director de planeación y ahora con Carlos Aguilar como director de construcción, que viene pues, de puestos importantes, con mucha experiencia también en proyectos gubernamentales como director de obra en el Estado de México, pues creo que tenemos una estructura organizacional que permite pues una transición, como bien comentas, institucional. Eh, pues yo te diría que me siento listo. Creo que tenemos ahí algunos pasos que dar. Ahora en septiembre estamos por organizar nuestra primer junta de consejo, que también algunas de las personas que han estado acá invitadas en el podcast estarán ahí también siendo parte de nuestro consejo de administración. Y creo que eso nos permitirá jugar en distintos tableros, ¿no? Hemos estado jugando en el tablero de operación, pero creo que jugar en ese tablero de un consejo y de un tema, pues, un poquito más en la parte de propiedad del negocio, pues nos va a permitir dividirnos la cancha y que pues, tú tengas tu juego en otro nivel y yo tenga un juego acá en la parte operativa del negocio, que hoy estoy muy emocionado y muy apasionado por lo que hemos estado haciendo. Y pues yo me declaro listo, arquitecto. Ah, pues mira, qué bueno. Eh, pero mira, bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Y para terminar, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en redes sociales que impactara a millones de personas, ¿qué dirías? El éxito
es la constancia. No puedes tener éxito si no estás todos los días persiguiendo tus deseos. Yo creo que esa pudiera ser una de lo que sea, ¿eh? Y el éxito en lo que sea, el éxito familiar, el éxito como pareja, esposo, esposa, el éxito como papá, hay que buscarlo y hay que abonarlo. Hay que abonarlo y ese es todos los días. Como empresario, pues tienes que apostarle a todos los días, a los proyectos grandes, a los proyectos pequeños, a los proyectos, a lo mejor hay proyectos pequeños que dan mucha lata, pero esos son los que forman el carácter, forman la satisfacción, son parte del éxito. No podemos quitar del éxito, se tienen que poner las cosas buenas y las cosas malas. No es nada más lo bonito de las obras y pongo las obras en donde ganamos y las otras las relegamos. Yo creo que hay que poner todo en la mesa y la suma de todo eso es el éxito. Y el éxito, insisto y repito, hay que buscarlo, dijo, todos los días. Y cuando digo todos los días es en todas las obras, no nada más en las muy grandotas, no nada más es en las muy chiquitas o en las fáciles o donde el cliente es más tranquilo y más light. Hay que tener la casta para sacarla pues con todos como digo, después de, tú estás empezando, llevas ya algunos años, pero bueno, ya en tu primera década pensarás más o menos como pienso yo hoy en día. Me encanta, creo que es una gran frase y lo que yo te puedo decir es que pues sí es algo que aplicas, ¿no? No es un tema de saliva para afuera, como dicen por ahí, que me consta como tu hijo que ha sido una persona muy constante y eso es algo pues digno de éxito y por eso estás hoy donde estás. Pues muchas gracias, papá, y muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Si les ha gustado, califíquenos con 5 estrellas y compártanlo con alguien que les pueda interesar. Síganme en mis redes sociales como @inc.andrestorres y visiten nuestra página web www.dimsa-medioingeniería.com, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Nos vemos pronto con un episodio nuevo. Muchas gracias, pa. Dale, gracias, hijo. Gracias a todos por escucharnos.